El ciclo de la vida siempre ha permanecido inalterable. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Lo que ocurre es que cada vez morimos más tarde, nos reproducimos menos y en consecuencia los nacimientos se han estancado. Ya en su momento abordamos los retos demográficos a los que se enfrenta nuestro archipiélago, pero hoy queremos centrarnos específicamente en sus bajas cifras de natalidad. Para que se hagan una idea, de cada 100 nacimientos que se producen en España, solo 4 lo hacen en Canarias. Son cifras alarmantes, teniendo en cuenta además que España está a la cola de Europa en esta materia. Cada vez más canarios no quieren o no pueden tener hijos. Hoy analizaremos los motivos y las consecuencias que esto puede tener a la hora de mantener las pensiones y el sistema del bienestar. Y debatiremos sobre el papel que puede terminar jugando la inmigración a la hora de contrarrestar los efectos de este descenso de la natalidad. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Si hacemos caso al mito que hace a las cigüeñas responsables de la llegada de nuevos bebés, analizando la situación, parece que estas aves se han declarado en huelga planetaria. Si los datos a nivel mundial son malos y los de España especialmente preocupantes, los de Canarias son directamente catastróficos. Solo 5.633 nacimientos en el primer semestre del año. Atrás quedan esos tiempos en los que lo normal era que cada familia contara con un elevado número de miembros. Hoy la media estatal es de 1,3 hijos, lo que hace que se haya tenido que revisar incluso el concepto de lo que es una familia numerosa. Hoy por hoy hemos tenido, después de la modificación de la ley de 2023, el añadido tan esperado como el que las familias monoparentales con 2 hijos pudieran ser consideradas familias numerosas. De igual modo, prevalecen las anteriores, como en su caso una pareja con 2 hijos y uno de ellos con una discapacidad, o ya las de régimen general, dependiendo si tiene 3 hijos, o régimen especial si supera los 5. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, las nuevas familias? No sé si decir que no quieren tener hijos o que no pueden tener hijos. ¿Te decantas por algo? Yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Y lo que ocurre es que no pueden tener hijos, a lo mejor, o no han podido tener hijos, generaciones anteriores, ¿no? Cohortes anteriores, y eso acaba convirtiéndose en un hábito, en una costumbre. La gente al final no quiere tener hijos porque no puede, lo va posponiendo para más adelante y porque tiene una situación económica tal vez difícil, porque a lo mejor incluso depende todavía de los padres, sigue viviendo en la vivienda de los padres, etcétera, etcétera, y decide pues no tener hijos. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Y claro, se ha pasado luego el tiempo. Cada caso, por supuesto, es distinto y no todas las familias han optado por cerrar la puerta a la llegada de nuevos miembros. En Canarias hay algo más de 36.000 hogares que cuentan con el carnet de familia numerosa. Es cierto que todo dependerá de la logística, las posibilidades económicas y, por supuesto, de la organización en casa, de cómo llevamos o cómo superamos el día a día de lo que es una familia. Una familia hoy por hoy como la mía, en la que contamos con 4 niñas y 2 adultos, en la sincronización está la clave y, por supuesto, en mi caso, que no todas son iguales, en la improvisación.
Es verdad que con diferencias de edad se complica todo porque las actividades extraescolares, los colegios, los centros educativos son diferentes, pero bueno, intentamos sobrellevar la causa por el bien común, que es la unidad familiar, el amor, el cariño, el respeto y, por supuesto, el claro objetivo de que serán personas en el futuro fuertes, generosas, resilientes y bueno, estamos convencidos que el haber creado un proyecto de vida con tanto número de niños les nutrirá de experiencias para sobrellevar lo que será su vida de adulto. Pero siendo sinceros, estos casos se han convertido en la excepción, no en la norma. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿por qué cada vez hay menos nacimientos en el archipiélago canario? ¿Qué es lo que está sucediendo para que las cifras de natalidad continúen cayendo de forma tan alarmante? No tengo hijos, entre otras cosas, porque es bastante complejo. Ya no solo tener un trabajo estable, que en mi caso pues tengo la suerte de tenerlo, sino tener que tu pareja también tenga ese trabajo estable y tenga esa posibilidad. Porque un hijo pues son muchos gastos y entre una persona sola es bastante difícil de llevar. Entonces en mi caso yo quiero tener hijos, pero en estos momentos, por ejemplo, no puedo tenerlos porque no tenemos la estabilidad familiar que se nos espera de nosotros como pareja. Y esto tiene que ver mucho con la precariedad laboral que hay en general en todo el ámbito juvenil, ¿no? Y sobre todo los que pues nacimos entre los 90 y los 2000. Y ahora nos encontramos que después de tres crisis económicas, casi tres crisis, ¿no? Primero tendríamos quizá la crisis de 2008, luego la crisis del coronavirus y ahora toda la crisis que tiene que ver con la guerra de Ucrania y con el aumento de los precios, incluyendo el precio del alquiler. Nos vemos incapaces de tener una cierta estabilidad para poder formar una familia y para tener las condiciones adecuadas para permitirnos tener una familia. Claro, en las sociedades del pasado, más agrarias que la nuestra actual, que es una sociedad de los servicios, del postdesarrollo y todo esto, pues los hijos eran mano de obra, eran un recurso para la familia, ¿no? En cambio, en las sociedades actuales, el hijo es no un recurso, el hijo es un coste. Es un coste. Y claro, en una sociedad que tiene unos salarios bajos, en el caso de Canarias, ¿no? Escasos recursos, que no puede independizarse de la familia, pues el tener hijos viene a ser un problema, es considerado un problema, por eso no se tiene, no se llega a la aventura de tener hijos, ¿no? Precariedad laboral prácticamente ha habido siempre, igualmente se tenían hijos, ahora tenemos también acceso a los métodos anticonceptivos, pero sobre todo a la toma de decisión, y creo que se ha abierto el melón, en el caso de las mujeres sobre todo, de que la maternidad imposibilita muchas veces el crecimiento profesional y personal. Hemos pasado de una España de los años el baby boom, tal, excesivamente rápido, a una España del hijo único en edades mayores, porque la sociedad es lo que te pide. La mujer afortunadamente se ha incorporado al trabajo y esto exige que haya un retraso en el momento de la gestación, porque la mujer se ha incorporado al trabajo, pero la sociedad no ha establecido normas que le permitan a la mujer ese establecimiento. La verdad es que yo creo que la sociedad ha engañado a las mujeres, porque no les ha dado las herramientas para poder disfrutar de estas cosas. Y eso es una asignatura pendiente, ¿no?, que tenemos como sociedad civil. Creo que en cualquier caso esta baja reversión de la natalidad muestra que tenemos un problema, ya no solo respecto a la precariedad laboral, sino también de cómo el Estado apoya poco a la crianza, y cómo precisamente tener niños se vuelve una opción que resulta un sacrificio
Personal, absolutamente. En cualquier caso, creo que las maternidades y las paternidades deberían ser compatibles con poder seguir viviendo y que traer a una criatura a este mundo no resulte una situación angustiosa tanto en lo económico, sino también en el nivel de desarrollo vital, ¿no? Una madre que quiere tener hijos o un padre que quiere tener hijos, una familia en general, no se dan suficientes ayudas, entonces muchas veces, sobre todo siendo mujer, porque esto es un problema sobre todo que afecta de manera no transversal, sino que afecta especialmente a las mujeres, sucede que en muchas ocasiones, como no hay ayudas suficientes, te ves muchas veces siendo madre soltera o teniendo que dejar tu trabajo o teniendo que parar tu carrera en cierto punto para poder hacer los primeros meses de crianza, y luego además no hay posibilidades de quedarte con los pequeños más de 4 meses, porque así son los permisos de paternidad y maternidad. Entonces al final también estamos dejando que las criaturas se críen solas, entre comillas, en un mundo en el que queremos hacer de todo, ¿no? En el que queremos ser productivos en una empresa, en la que queremos tener hijos, en la que queremos de todo, queremos hacer todo, pero no existen las herramientas para hacerlo. ¿Se debería recurrir a políticas de incentivar el que las familias tengan hijos? Esto se ha intentado en muchas ocasiones y a veces es bien recibido y otras veces es muy criticado. Sí, yo creo que siempre se debe incentivar porque las sociedades que no tienen hijos, pues sociedades que se envejecen, que se desnaturalizan si quieres, ¿no? Entonces el tener hijos debería ser apoyado por políticas públicas, ¿no? Pero lo que ocurre es que si eso no se hace en su momento, y no se ha hecho, o se ha hecho escasamente, luego se ha perdido la vez, se ha perdido la ocasión. Y ya las generaciones jóvenes, como decía antes, pues no tienen el hábito de que formar una familia del tipo que sea, tener hijos es lo habitual, ¿no? No te metes en problemas, ¿no? Y por tanto no tienes hijos, es ya un hábito, una costumbre. Y dicen los sociólogos, por ejemplo, que incentivar en términos económicos, en términos fiscales, etcétera, la natalidad no es suficiente porque tienes que querer tener hijos. Sí. Tienes que desear tener hijos, ¿no? Y si no lo deseas, si no lo quieres, sino al contrario, pues es muy difícil, aunque pues te apriete menos Hacienda, tengas pues en la nómina de cada mes pues unos recursitos más, ¿no? Etcétera, etcétera. Se nos suele decir que somos demasiado individualistas o que no queremos dejar cosas de lado, que somos egoístas incluso por no querer tener hijos, cuando no tiene que ver muchas veces con eso, sino con una incapacidad de poder afrontar pues lo que viene con un hijo, y no solo a nivel social, que quizás es lo que siempre se nos echa en cara, sino más bien desde el punto de vista económico y incluso de nuestra propia supervivencia, ¿no? A cierto punto, y de la supervivencia de un niño. Y de hecho creo que hemos demostrado que podemos perfectamente hacernos cargo de otra vida, porque la mayoría de los millennials están salvando esa necesidad de cuidar y esa necesidad de tener hijos con animales, ¿no? Ya lo vemos, se triplican las mascotas con respecto a los niños, y esto no es un casual, es que muchas veces prefieres quizás pues cuidar a algo y saber que tienes esa capacidad de cuidar a un ser vivo sin tener que estar pensando en algo mucho más dependiente de ti quizás, y sobre todo dependiente económicamente de ti. Es decir, que el instinto maternal no ha desaparecido. Lo que ocurre es que muchas veces se opta por retrasarlo hasta que todas las piezas encajen. En España hay actualmente más mujeres que dan a luz pasados los 40 años que a los 25. Cada vez es más frecuente incluso que haya quien se convierta en madre a los 50 años, algo impensable décadas atrás. Lo que es verdad que cada vez más también, yo creo que de mano de otros temas de la sociedad, en esto también está muy ligado el empoderamiento femenino, y hemos asistido a un cambio muy importante en las mujeres.
donde cada vez más ellas quieren decidir cuándo y cómo quieren ser madres. Cosa que tiene siempre que ser visto como algo positivo, por supuesto, lo que va ligado al empoderamiento, pero quizás desde el punto de vista médico esa decisión que al principio parece que tiene que ver con el deseo de, en este caso, la madre, a veces puede llevar a un camino sin retorno o que dificulte bastante las cosas cuando de verdad llegue el momento en el que afronte lo de ser madre, ¿no? Sí, biológicamente yo creo que sin duda seguimos en el mismo punto en el que estábamos. La mujer, pues biológicamente está destinada a ser madre a una edad más temprana, pero bueno, la sociedad hemos ido evolucionando de otro camino, ¿no? Entonces cada vez hemos ido postergando más y eso tiene unas repercusiones en el embarazo y en el momento del parto y también a posteriori que están ahí. Cuando más retrasamos la maternidad siempre está asociado a más complicaciones en el embarazo y a la hora de conseguir también incluso los embarazos. Con lo cual sí que podemos llegar a muchas intentonas frustradas, más que antes, porque cuando llega el momento de intentarlo, se está en un momento biológico donde de manera natural la cosa es más difícil. Sí, las técnicas de reproducción han avanzado mucho, ha avanzado de la mano, ¿no?, de este postergar la maternidad de la mujer. Y es verdad que es muy frecuente encontrar técnicas de reproducción asistida en las mujeres de edad más avanzada. Antes era infrecuente encontrarte en un paritorio mujeres de 40, 45, 50 años. Ahora se ha convertido en algo que es nuestro día a día. Sí, y también el día a día de muchas personas expertas en esto de la reproducción asistida, cuando antes parecía una técnica o algo a lo que se acudía de manera más puntual, ¿no? Ahora ya esa es la norma, es decir, por eso de las edades parece que tener a alguien especialista en reproducción asistida va a formar parte de nuestras realidades. Sí, forma parte de nuestra realidad. Ya atendemos todos los días a mujeres que han sido sometidas a técnicas de reproducción asistida. Es verdad que la mujer también es mucho más consciente de eso, es una medicina mucho más accesible y también planifica más ese futuro embarazo. O sea, por ejemplo, hay mujeres pues que con 20 y pico, 30 años ya saben que tienen otras expectativas a corto plazo, a nivel profesional, a nivel personal, y saben que van a postergar esa maternidad. Entonces ya las técnicas de reproducción asistida, la medicina reproductiva, ya te ofrece también técnicas de conservación de ovocitos que te permitan en un futuro poder ser madres sin tantas dificultades, recurriendo a la técnica, pero pudiendo ser pues ovocitos propios y tener un hijo con tu ovocito, ¿no?, con tu ADN. Y ya la mujer cada vez lo demanda más, hay muchas mujeres ya acudiendo a eso, incluso a edades tempranas, porque ya van planificando esa maternidad a una edad más avanzada. ¿Esta nueva tendencia marca de alguna manera el físico de las mujeres? ¿Cómo responde a estas decisiones de tener hijos cuando son más mayores? ¿Está cambiando el físico y la reacción física de las mujeres a todo esto? Sí, el tener un embarazo por encima de los 40 años hace que, bueno, que ya haya mujeres con más patologías de base que una mujer joven, pues hipertensión arterial, diabetes, son patologías muy frecuentes en la población, sobrepeso, obesidad, que se agravan a medida que avanza la edad y eso tiene una repercusión también importante en el embarazo. Eso predispone a enfermedades importantes que lo complican, que complican el embarazo, complican el momento del parto. También el posparto a veces está asociado a más enfermedades, ya no solo físicas, sino también a nivel emocional, ¿no?, que es algo que también pues, forma parte de la vida de una mujer y tenemos que tener una medicina integral que conserve todos los aspectos. Entonces, bueno, son temas que hay que cuidar, pero que la edad sin duda pues, juega un papel en contra. No obstante, después también tiene sus puntos positivos, o sea, la maternidad por encima de los 40 años también hace mucho más consciente a la mujer, aquella mujer que ha planificado un embarazo, mucho más consciente de lo que es la maternidad. Son embarazos muy deseados, con muchas ganas y que lógicamente pues ya tienen una estabilidad, que es eso que nos hace que lo retrasemos, tienen una estabilidad emocional, de pareja, laboral, pues mucho más importante, ¿no?, que también pues es importante de cara después a la crianza de los niños. Si a la falta de nacimientos le unimos el progresivo envejecimiento de la población, el problema se agrava. Se estima que para 2040 España será el país con más ancianos del mundo, lo que hace que muchas personas se pregunten qué va a pasar con sus pensiones cuando llegue el momento, porque serán menos cotizantes haciéndose cargo de más perceptores, lo que obviamente plantea serios quebraderos de cabeza.
me preocupa que la caja llegue vacía, ¿no? Y que no haya fondos. No sé si solo por la natalidad o por la capacidad para ello, pero sí, desde luego es evidente que hay un cambio de paradigma social. También es verdad que creo que estamos en un mundo sobrepoblado, pero claro, ya hemos creado un estatus que hay que mantener y que efectivamente yo creo que es un problema con el que nos podemos encontrar, sobre todo si nos seguimos desarrollando esos nuevos modelos productivos y la gente no se sigue enganchando a eso y seguimos cotizando como seguimos cotizando, desde luego. Lo que está claro es que no podemos obligar a nadie a tener hijos, pero si los canarios no quieren o no pueden, hay personas oriundas de otros lugares del planeta que parecen estar un poco más dispuestas. Y es cuando entra en la ecuación el tema que pueden jugar los inmigrantes a la hora de resolver los problemas de natalidad que padecemos. Si la población no crece de manera natural, pues o bien se estanca globalmente la demografía, o bien tenemos que recurrir a la inmigración. Lo que está ocurriendo en Canarias desde hace ya pues, más de un quinquenio es que la población crece como consecuencia de la inmigración. Juan Carlos, ¿qué tipo de población migrante en cuanto a edad y formación acaba asentándose en Canarias? Mira, depende también de su origen, es decir, y de la composición de la unidad familiar. En muchas ocasiones sabemos y vemos como Canarias puede ser un paso, un tránsito más dentro de un proyecto migratorio mucho más amplio, pero no olvidemos que a Canarias vienen migrantes de muchas partes del mundo, también migrantes comunitarios, como italianos, alemanes, británicos, que se establecen y normalmente suele ser una población joven, emprendedora, que desarrolla negocios o que se inserta en el sector servicios. Luego, si hablamos de población latinoamericana, normalmente vienen compuestas por unidades familiares, son matrimonios o parejas jóvenes con niños a su cuidado, niños y niñas a su cuidado, que hace que de alguna manera también se enraícen en un territorio en el que tenemos razones históricas y razones culturales de proximidad. Normalmente hay redes de apoyo para ellos y prefieren establecerse en un territorio amable y confortable como puede ser Canarias por la propia ciudadanía, por cómo somos los canarios y las canarias, que seguir rumbo para otro tipo de espacios. Y luego también población africana, muchas de ellas mujeres con hijos a su cuidado o incluso personas menores extranjeras que estuvieron tuteladas y que han cumplido la mayoría de edad y que ya tienen arraigo en el territorio, en la comunidad y demás y que se quedan con nosotros. Formaciones yo creo que muy diversas, hay profesionales liberales como personas que provienen de digamos que una cualificación baja, media y demás. También es verdad que podemos contribuir como Canarias con todos los servicios de formación y de empleabilidad a mejorar esa capacidad de empleabilidad a través de formación ocupacional, etcétera, etcétera. Y sobre todo son personas que quieren quedarse en un entorno que es amable, un entorno en el que se encuentran a gusto y en el que creo que pueden desarrollar un proyecto de vida pleno o al menos de alguna manera autónomo y digno. Eso tiene pues determinado tipo de problemas, ¿no? Puede tenerlos y desde la perspectiva de la población, pues puede, si la inmigración es muy importante, muy intensa, pues puede crear problemas similares o enfoques parecidos a la xenofobia, ¿no? Yo creo que es una cuestión de óptica y de voluntad política, es decir, el tomar decisiones que nos permitan integrar de una manera natural, de una manera, yo creo que normalizada, la diversidad cultural que nuestra sociedad tiene. O sea, la tiene con personas que llegan y cuando llegan muchos o cuando llegan pocos. O sea, esa diversidad cultural que yo creo que es un elemento, ¿no?, de idiosincrasia canaria, en este caso, ya que estamos hablando desde aquí hacia afuera, es algo que tenemos que poner en valor y sobre todo que promover y favorecer. Creo que los discursos, el relato preeminente no es un relato muy estigmatizador y sobre todo muy poco permeable a que las personas que vienen en una situación muchas veces vulnerable pues puedan integrarse y de alguna manera puedan contribuir también a lo que es el desarrollo de nuestra propia sociedad. Y para eso hace falta valentía. Hay herramientas, hay instrumentos, pero hace falta valentía. Y creo que es un debate que se resuelve muy rápidamente con 3 datos, y es: solo el 14% de la población en España es menor de edad.
el 20% tiene más de 65 años, tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida. Vivimos en una sociedad envejecida y cada vez lo es más. Por tanto, creo que, aun centrándonos solo en la visión, más allá de la equidad, utilitarista de las personas migrantes, de insertarse en el mercado de trabajo, que contribuyan a lo que puede ser el sostenimiento de esta sociedad, aún así deberíamos ser mucho más inteligentes que lo que somos. Y además, en una población que ocurre como en Canarias o en muchos países europeos, en el resto de la península también, donde la población no crece, es necesario recurrir a la inmigración para resolver los problemas laborales, para cubrir el mercado laboral. Es decir, que se trata de un efecto positivo necesario, ¿no? Se habla de que Europa en los próximos 20 años va a necesitar un montón de inmigrantes, va a necesitar varios millones de personas para que su sistema económico siga funcionando y también para que haya recursos para que los que se jubilan puedan tener sus pensiones en su momento, cuando se necesite, ¿no? La inmigración, como vemos, va a jugar un papel fundamental en este asunto, pero para que la situación funcione debemos recordar que los emigrantes son personas, no herramientas para solucionar nuestros problemas, y que, más allá del erróneo concepto que tienen algunos, la inmigración no siempre va asociada a la palabra irregular. De un tiempo a esta parte parece que la migración toda tuviese que ver con la parte irregular y la que llega desde la siempre peligrosa ruta canaria. Esto es mucho más amplio y de hecho esa migración que está en todos los titulares quizás, si hablamos de demografía, es la que menos huella está dejando, ¿no? Sin duda, Canarias estamos hablando de alrededor de 2.200.000 habitantes. De ellos 300.000 personas son personas extranjeras, comunitarias y no comunitarias. Las comunitarias son la mitad. Luego vienen personas de origen latinoamericano, como 80.000, 90.000, y luego, en tercer lugar, personas de origen africano, que no llegan ni a 30.000. Cuando hablamos de migraciones, creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia y mucho más periférica, no una mirada tan secada desde lo que mediáticamente es sensacionalista a la hora de difundir en medios, incluso hasta de deshumanizar y de estigmatizar cuando hablamos meramente de cifras o de personas que llegan y que están directamente relacionados con las propias situaciones de pobreza que vive la gente. Yo creo que ahí somos extremadamente sesgados y podemos incluso rayar en racismo o xenofobia. Por tanto, que tengamos una mirada amplia con respecto a las diferentes digamos que aspiraciones vitales de mucha gente de origen muy diverso, que vienen de diferentes maneras y que no necesariamente viene por costas o viene en una embarcación intentando buscar pues un futuro mejor o un espacio seguro. Creo que esos son los pocos de los que se quedan en Canarias a la hora de poder desarrollar un proyecto vital, salvo aquellos que consideran que por tener hijos siempre eso genera un arraigo en el territorio, por crecer aquí e independizarte más allá de los 18 años aquí, eso también genera cierto apego al territorio y lo estamos viendo. Y yo creo que son influencias muy positivas. Canarias, como el resto del territorio nacional, necesita más niños y niñas y tenemos que hacer todo lo posible para revertir la tendencia en cuanto a las cifras de natalidad, pero también hay que ser realistas. Aunque existen soluciones, hay ciertas cosas en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de actuar, que han cambiado para siempre. La población que ahora envejece es en su gran mayoría producto de lo que se llamó el baby boom y eso ahora está invirtiendo la pirámide poblacional. ¿Podría llegar a darse un nuevo baby boom o eso ya forma parte de una especie de quimera del pasado, si es que lo podemos definir como una quimera? Sí, bueno, no es imposible, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Es que la demografía funciona con patrones, ¿no? Nos acostumbramos. Por ejemplo, cuando ha habido algún efecto que ha incidido en la caída de la natalidad, luego, después de que haya ocurrido ese fenómeno y haya desaparecido, la causa que lo produjo, la natalidad nunca vuelve al nivel anterior. O sea que nos acostumbramos, ¿no? a el comportamiento que hemos hecho cuando se ha producido un efecto, se ha producido un hecho que ha modificado nuestro procedimiento, nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, después de esta situación es muy difícil que eso vuelva a ocurrir, es decir, que haya un nuevo baby boom, ¿no?
¿Quién querría traer a alguien a este mundo sin su conocimiento o consentimiento, sin poder ofrecerle ninguna certeza, ante la posibilidad de la precariedad, la enfermedad, la guerra o el desamor? ¿Quién querría darle a alguien la vida para que pudiera sufrir, para la infelicidad, pero también para la luz, para la esperanza y los días de sol, también para aprender a decir la palabra acurrucado, para la oportunidad y para el asombro de la existencia? Para traer a alguien a este mundo hace falta tiempo y dinero, dos de los bienes que más escasean, y también hace falta voluntad porque lleguen a un lugar habitable. Esa es nuestra única responsabilidad como especie humana. Si vamos a dejarle esto a alguien, al menos que esté casi igual a como lo encontramos.